Buenas tardes, amigas y amigos, y bienvenidos de nuevo, como cada viernes, a las 7 de la tarde, de 7 a 8, llegamos a su casa, desde Canal 4 TV, en un programa de salud, para hablar de los temas que a ustedes les importa sobre la salud. Espero que todos se encuentren bien por el coronavirus. Esto todavía no se ha acabado, todavía seguimos luchando para que esto baje. Les recomiendo que sigan usando las mascarillas, usando las medidas de protección que desde el gobierno de Madrid y los gobiernos autonómicos están dando. Y por ejemplo aquí en Canarias, pues cada isla tiene su nivel de alerta. Sigan usando la mascarilla, manteniendo la distancia de seguridad, porque eso es lo más importante. Respecto a las vacunas, vacúnense. Yo ya me he vacunado, no pasa nada, ¿de acuerdo? Va a haber vacunas para todos. Ahora mismo tenemos 3 vacunas. En el mes de marzo, a principios de marzo, va a haber una 4ª vacuna belga, que también va a producir un gran número de vacunas. Y a lo largo del año habrá más vacunas y algunos otros medicamentos que van a evitar, por ejemplo, cuando tengamos contacto con un positivo coronavirus, el poder coger la enfermedad. Hoy vamos a hablar de un tema importante que todos saben y que todo el mundo conoce y que muchas veces nos preocupa a todos, la hipertensión arterial. Yo en el Hospital Insular pues tengo una consulta de riesgo vascular donde vemos pacientes con insuficiencia cardíaca, con problemas del corazón y pacientes con hipertensión mal controlada. Vamos a ver primero, para que ustedes recuerden cómo es el sistema arterial y el sistema venoso que tenemos en el cuerpo, para luego introducir en una primera parte qué es la hipertensión arterial, cuáles son las cifras normales, cuáles son las causas de la tensión arterial alta, y en una segunda parte, después de la publicidad, pues hablaremos ya de cómo se trata la tensión arterial y en algunos aspectos un poquito más específicos, tanto en niños como en embarazadas o en el anciano. Vamos a ver primero cómo es el sistema vascular en nuestro cuerpo. Nuestro sistema cardiovascular está compuesto de arterias, venas y vasos linfáticos. Las arterias son tuberías que llevan la sangre desde el corazón a los diferentes tejidos y las venas recogen esa sangre desde los tejidos para devolvérsela al corazón. Aquí el protagonista, como te habrás dado cuenta, es el corazón, esa bomba muscular que mueve la sangre por todo tu cuerpo. Bueno, han visto cómo el sistema, a través del corazón, salen las arterias que distribuyen la sangre por todo el cuerpo. ¿Qué hacen esas arterias? Llevar la sangre con oxígeno a las células que tenemos en todo nuestro cuerpo. Las células necesitan oxígeno, necesitan comida, y una vez que esas células han recibido oxígeno y han hecho su trabajo, pues van a devolver la sangre a través de las venas, tienen que llegar al corazón para pasar por los pulmones para volver a oxigenarse. Este es el sistema arterial y venoso que tenemos, y en medio está el corazón, que es el que saca la sangre hacia todo el cuerpo y recibe la sangre de todo el cuerpo. ¿Qué es la hipertensión arterial? Bueno, la hipertensión arterial es la relación que se establece entre la sangre que circula y las paredes de las arterias. Entonces es muy importante las paredes que tenemos en las arterias. Cuando nos vamos haciendo mayores, esas paredes se van haciendo más rígidas, más duras, con lo cual significa que a lo largo de nuestra vida, según va avanzando nuestra edad, se puede imaginar que la tensión arterial es mayor en los pacientes ancianos que los pacientes más jóvenes. Hablamos de hipertensión arterial cuando la tensión arterial está por encima de unos niveles, habitualmente de 14,9. Todo el mundo sabe cuando se pesa la tensión, pues 140/90 o 14,9. Cuando la tensión arterial está por encima de 14,9, estamos hablando de que el paciente es hipertenso. Luego, en la segunda parte veremos cómo se mide la tensión arterial, porque ustedes la pueden medir, estar alta, pero no está bien medida. Y tenemos 2 tensiones arteriales. La alta, como dice la gente, es la tensión arterial sistólica. Coincide con el corazón cuando saca la sangre hacia adelante, el bombeo del corazón. Entonces coincide la tensión arterial sistólica. Y la tensión arterial diastólica o baja coincide cuando el corazón se tiene que llenar de la sangre que recibe de todo el cuerpo. Entonces hablamos de la alta o tensión arterial sistólica, de la baja tensión arterial diastólica, y coinciden con una cosa importante, con la contracción cardíaca del ventrículo izquierdo, en una parte del corazón,
o bien con el llenado del corazón, la baja, que es la tensión arterial diastólica. ¿Es frecuente la tensión arterial o la hipertensión arterial? Pues es muy frecuente. Ustedes conocen a todo el mundo conoce a alguien que es hipertenso, o ustedes mismos serán hipertensos. Entre pacientes de entre 40 y 50 años, más de un 20% de los pacientes de 40 a 50 años son hipertensos. Por encima de 65 años llega a haber en torno a un 50 o un 60%. O sea, todas las personas de más de 65 años, la mitad, más de la mitad, son hipertensos. Y más de un 20% de personas entre 40 y 50 años son hipertensos. Evidentemente, hay también hipertensión arterial, lo veremos en la segunda parte, en gente joven, en adolescentes e incluso en niños. La hipertensión arterial en niños pequeños, está en torno a un 1 o un 3%. Pero, ¿es importante la tensión arterial? Vamos a ver un vídeo donde nos explicarán, pues bueno, lo que les he explicado yo, qué es la hipertensión arterial y qué es la sistólica y la diastólica. Resultado de la interacción entre tres factores principales: el gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que el corazón emite cada vez que se contrae; el volumen de sangre y su viscosidad, es decir, si es más fluida o más viscosa; y la resistencia vascular periférica, que no es otra cosa que la fricción que la sangre y las paredes arteriales generan y que el corazón tiene que vencer. Además de estos factores, la presión arterial se controla mediante diferentes mecanismos de control, mecanismos neurogénicos como el sistema nervioso autónomo o los varorreflejos, reflejos de presión, mecanismos hormonales como las catecolaminas o el sistema renina-angiotensina-aldosterona, mecanismos endoteliales, controlados por moléculas como el óxido nítrico o la endotelina. Y finalmente, mecanismos renales, el riñón, que controla el volumen de fluido que hay en tu cuerpo y la retención de sodio, un mineral muy importante en el control de tu presión arterial. Pero Borja, ¿por qué es tan importante mantener unas buenas cifras de presión arterial? Mantener buenas cifras de presión arterial es crucial para el organismo porque garantiza una perfusión adecuada de todos los tejidos en todo momento. ¿Qué significa perfundir? Perfundir significa llevar sangre a los tejidos. Sin sangre, los tejidos no tienen oxígeno. Sin oxígeno, las células no pueden respirar. Y sin respirar, las células mueren. Si alguna vez has medido tu presión arterial, habrás encontrado dos cifras. La primera se llama presión arterial sistólica y es un reflejo de la presión arterial cuando tu corazón se contrae, proceso que se llama sístole. La segunda cifra refleja la presión arterial cuando tu corazón se relaja, proceso llamado diástole, por lo que esta cifra se llamará presión arterial diastólica. Si el primer número va más allá de 140 milímetros de mercurio y el segundo está por encima de 80 milímetros de mercurio y además esto se repite a lo largo del tiempo, a largo plazo, tienes cifras elevadas de presión arterial. Borja. Bueno, han visto y le explica el vídeo lo que es la tensión arterial sistólica y la tensión arterial diastólica. Bueno, los criterios de hipertensión arterial, actualmente se habla de hipertensión arterial no para todos los pacientes, sino la mayoría de ellos, 140 o 14, 90, 9. Hay algún tipo de pacientes, por ejemplo los pacientes que pierden proteínas por la orina, donde nosotros intentamos que esas tensiones sean un poquito más bajas, 13,8, 130, 80. Pero, bueno, el doctor Mancía, que es italiano, de Milán, que es uno de los mayores expertos a nivel internacional, mundial de hipertensión, pues todos los años, cada 2 años, nos sacan una guías de hipertensión arterial. Hablamos de hipertensión arterial cuando tenemos más de 14,9. Ustedes se preguntarán si ustedes pueden evitar la hipertensión arterial, o mi padre ha sido hipertenso. Bueno, hay un componente familiar genético que podría explicar, no todo, pero sí una parte de que alguien sea hipertenso si sus padres son hipertensos. Pero eso a veces hay que asociar por un estilo de vida, obesidad, no cuidado con las comidas con la sal y una serie de factores que con un componente genético, mi padre o mi madre eran hipertensos, si ustedes le añaden un estilo de vida no bueno,
pues suman para que ustedes sean hipertensos. La hipertensión, como el colesterol, muchas veces es asintomática, no les duele nada. A veces duele la cabeza, duele como un dolor, como tener puesto un casco dentro de la cabeza. Pero a veces no, es una toma casual, ustedes van a su médico y le toman la tensión arterial y está alta. Les puede doler la cabeza, pueden tener mareos, pueden tener confusión, pueden tener palpitaciones, a veces sangran por la nariz, es lo que se llama epictasis, sangrado por la nariz, pero muchas veces es asintomática. Y es uno de los factores muy importantes de controlar la tensión arterial, de tomársela de vez en cuando. ¿Por qué? Porque puede crear problemas, puede crear problemas de infarto agudo de miocardio, problemas a nivel neurológico con una trombosis, con una hemorragia cerebral o problemas renales. Si usted es hipertenso y no se controla y no le da síntomas, se puede encontrar que los riñones no funcionan bien. Si ustedes en algún momento toman la tensión arterial y está elevada, se pesan la tensión arterial y está elevada por encima de 14,9, lo que tendrán que hacer es acudir a su médico. ¿Para qué? Para que confirmen que usted es hipertenso y tomar las medidas adecuadas para que esa tensión se controle y no vaya a tener usted problemas tanto del corazón como del riñón o bien a nivel cerebral. ¿Cuáles son las causas de la hipertensión? Bueno, las causas de la hipertensión, en más del 80%, 85% son lo que llamamos nosotros causas idiopáticas. No se sabe, no hay una causa, sino eres hipertenso y nada más. Hay un tanto por ciento, hemos dicho que hay un 85% que son idiopáticas y un 15% que hablamos de hipertensión secundaria. Como han visto en el vídeo, pues hay problemas renales, hay problemas endocrinos, hay problemas a nivel del sistema nervioso autónomo y hay problemas a nivel del endotelio. El endotelio es la parte interna de las arterias. Si ustedes se dan cuenta, hemos hablado del riñón, del sistema nervioso autónomo, del sistema hormonal o del sistema endotelial. Luego esos son los sitios donde nosotros vamos a actuar con fármacos. En el tratamiento de la hipertensión arterial hablaremos en una segunda parte del programa de cómo se trata la hipertensión arterial. Vamos a ver cuáles son las causas de la hipertensión arterial. ¿Quieres saber las causas de la hipertensión? Pues te las vamos a explicar. Las causas de la hipertensión son desconocidas en la mayoría de los casos para nosotros los médicos. Decimos que en el 95% de los casos la hipertensión arterial llamamos hipertensión esencial porque no conocemos sus causas o sus orígenes, mientras que en un 5% de casos las causas sí son bien conocidas. Y por tanto, en el primero de los casos, en la hipertensión esencial de origen desconocido, es una hipertensión tratable, pero no curable, mientras que en el otro 5% de casos, en los cuales las causas sí se conocen, tratando la causa, tratamos definitivamente la hipertensión, como puede ser la presencia de una coartación de la aorta de origen congénito, o la presencia de un tumor en las cápsulas suprarrenales, lo que llamamos un feocromocitoma, o una enfermedad endocrina. Es decir, hay causas o también afecciones de la arteria renal que provocan la hipertensión, pero que una vez tratada esa causa, la hipertensión desaparece. Hay numerosos recursos para tratar la hipertensión arterial, hay que actuar sobre todos aquellos órganos en los cuales la hipertensión hace daño y bueno, pues en aquellos casos en los que sabemos la causa, en ese 5% de hipertensiones secundarias, nosotros podremos tratar definitivamente la hipertensión arterial, pero en el otro 95%, el más numeroso de las causas de hipertensión arterial de origen desconocido, los pacientes tienen que estar, no digo yo bajo tratamiento médico o farmacológico continuo, pero sí bajo vigilancia médica, porque hay muchas formas de hipertensión que cambiando el estilo de vida, la dieta, la alimentación, el ejercicio físico, pueden conseguirse grandes logros en la hipertensión sin necesidad de recurrir a medicamentos. Lo veremos en nuevos vídeos. Bueno, como han visto en el vídeo, la mayoría de las causas de la hipertensión arterial, lo que llamamos idiopática, esencial, o sea, no sabemos cuál es la causa, eres hipertenso y nada más, pero un tanto por ciento, más de un 5, aproximadamente un 10-15%, son secundarias. A veces nos encontramos con hipertensión secundaria a tumores endocrinos, el feocromocitoma, y muchas veces etiquetamos a los pacientes de hipertensión esencial, pero no vamos a buscar causas secundarias como pueden ser las obstrucciones de las arterias renales. Cuando
nosotros tenemos una arteria renal hacia la izquierda y otra hacia la derecha. Si hay alguna obstrucción de una arteria renal, puede provocar hipertensión, es lo que llamamos hipertensión renovascular. Y se puede tratar dilatando esa arteria. Entonces muchas veces nosotros nos vamos a buscar, es fácil de diagnosticar con una ecografía Doppler, ver si hay una obstrucción de una arteria renal. Si hay una obstrucción de una arteria renal, lo que hacemos directamente es hacer un estudio de imagen, una arteriografía, para saber si hay una obstrucción. Y si hay una obstrucción, se puede dilatar, ¿no? Si la arteria está obstruida, lo que hacemos es, los radiólogos vasculares, que son compañeros de radiología, dilatan esa arteria para curar la hipertensión arterial. Como ven, hay pacientes hipertensos que se pueden curar porque tienen una hipertensión secundaria y la mayoría de los hipertensos pues, van a requerir un tratamiento de cambio de vida y un tratamiento farmacológico. Muchos pacientes me preguntan a mí cuando les pongo tratamiento para su tensión arterial, bueno, yo tomo medicación, lo veremos en la segunda parte, y la tensión está controlada, con lo cual ya estoy curado. No, usted no está curado, usted es hipertenso y toma una medicación y está normal la tensión arterial porque usted toma una medicación. ¿Qué consecuencias puede tener no controlar la tensión arterial? Bueno, es muy importante controlarla. ¿Por qué? Puede provocar que el corazón tiene que luchar, cuando se contrae, contra una tensión, contra una pared, que es la tensión arterial, a la salida del ventrículo izquierdo. Si ese corazón está funcionando todos los días, luchando contra una tensión arterial alta, va a llegar un momento que se va a dilatar, se va a agrandar, sus paredes se van a agrandar para intentar bombear la sangre hacia afuera. El corazón crece, y el corazón cuando crece pues se va a empezar a cansar la persona, va a tener asfixia, lo que nosotros llamamos disnea, asfixia al caminar. Si la tensión arterial se controla, pues ese corazón no va a tener que trabajar tanto, ¿de acuerdo? O sea, es importante controlar la tensión arterial. Ustedes se pesan la tensión arterial y la pesamos todos aquí en el brazo, lo que llamamos presión arterial braquial, brazo. Pero también podríamos medir, y hay aparatos que lo miden, la presión arterial a la salida del ventrículo izquierdo, en la aorta, que es donde está el ventrículo izquierdo, cuando bombea la sangre, ahí se podría medir la presión arterial. Es lo que se llama presión arterial central, y sería más importante medirla, pero son aparatos muy caros, y tampoco nos interesa medir esa presión arterial si tenemos la presión arterial braquial controlada. ¿Qué consecuencias puede tener, aparte del corazón, no controlar la tensión arterial? Pues aumenta el riesgo vascular. ¿El riesgo vascular qué es? El riesgo vascular es la probabilidad que tiene una persona que tiene una serie de factores de tener un infarto o una trombosis en el cerebro a 10 años. ¿Qué factores tenemos? Pues ya hemos hablado aquí de ellos: el colesterol, la tensión arterial, la diabetes, la obesidad, el síndrome metabólico, el tabaco. Si ustedes van sumando, es como la lotería: cuanto más números juegan, más posibilidades que te toque. Cuanto más factores de riesgo tienes, y encima si no están controlados, peor todavía. ¿Cuáles son los dos factores más importantes? Por ejemplo, para tener una hemorragia cerebral, la hipertensión. ¿Y qué factor influye también para tener un infarto? Pues el colesterol. Hay una cosa que deben ustedes saber: cuando yo estoy acostado y me levanto por la mañana, sube la tensión arterial. Si yo estoy acostado en la cama y me pongo de pie, hay una serie de receptores que se llaman vasoreceptores que tienen la misión de subir la tensión arterial porque yo me voy a poner de pie. Si esos vasoreceptores no trabajaran, al ponerme de pie caería la tensión arterial y me iría al suelo y perdería el conocimiento. Por eso, si yo me tomara la tensión arterial acostado en la cama, la tensión arterial sería normal, pero en el momento que me pongo de pie, esa tensión arterial sube. Es lo que nosotros llamamos pico matutino, que suele ser entre las 6 y las 8 de la mañana. Por eso muchos de los problemas de la hipertensión no controlada, un infarto, una hemorragia cerebral, suelen aparecer en ese pico matutino, sobre esas horas, las 6, las 8 de la mañana. En la segunda parte veremos cómo se controla la tensión arterial, cómo se mide, y hablaremos de algunas técnicas de medir y lo que hay que hacer para controlarla. Hemos hablado del problema del corazón, pero también podemos hablar de los ictus, de las trombosis. Cuando la tensión arterial, ya les digo que puede aparecer a las 6 o las 8 de la mañana, no siempre, porque puede aparecer a cualquier hora, pero en esos momentos la tensión arterial se dispara.
Te puede aparecer una hemorragia cerebral si se rompe una arteria en el cerebro, o te puede aparecer un ictus, una trombosis. Corazón, sistema nervioso central, o sea, el cerebro, y el riñón. O sea, si la tensión arterial no está bien controlada, el riñón va a sufrir. ¿Cuál es el órgano más importante para controlar la tensión arterial? El riñón. El riñón es el encargado de, cuando hay una tensión arterial alta, establecer una serie de mecanismos para controlar esa tensión arterial. Vamos a ver lo que es el riesgo vascular y qué puede pasar si no controlo bien los factores de riesgo vascular. Hablamos de hipertensión arterial cuando las cifras de presión arterial se mantienen elevadas durante un largo periodo de tiempo. Llamamos cifras elevadas de tensión arterial cuando la presión sistólica está por encima de 140 milímetros de mercurio o la presión diastólica por encima de 90. Esto es lo que llamamos habitualmente 14-9, 14 de máxima y 9 de mínima. Los efectos que tiene la hipertensión arterial sobre el sistema cardiovascular son muchos y todos perjudiciales. Uno de ellos es el de hacer que el corazón trabaje en exceso, con lo cual se produce una hipertrofia del ventrículo izquierdo, y esta hipertrofia lo que ocasiona es que aumenta en las necesidades de consumo de oxígeno miocárdico y hace que el corazón se debilite por un exceso de trabajo luchando contra esta hipertensión. Por otra parte, la hipertensión arterial lo que hace es que se endurezcan las arterias al estar sometidas a una mayor presión y facilita que otros factores de riesgo coronario o de riesgo cardiovascular actúen perjudicialmente sobre los vasos. Por ejemplo, la asociación de tabaco o hipercolesterolemia con hipertensión arterial hace que sea mucho más fácil para unas determinadas cifras de colesterol que se produzcan obstrucciones arteriales o que se formen coágulos. También la obesidad, el tabaco y el sedentarismo facilitan el que se desarrolle la hipertensión arterial. Para mantener las cifras normales de tensión arterial, un aspecto muy importante es la dieta. Generalmente la dieta pobre en sal y alimentos ricos en sodio, como son las conservas, etc. Y además, un factor importante es el control del peso. Se sabe que la obesidad facilita el desarrollo de hipertensión arterial. Desgraciadamente, la mayoría de las personas que están diagnosticadas de hipertensión arterial finalmente necesitan tratamiento, pero la buena noticia es que existen muchos fármacos capaces de controlar la tensión, efectivos en reducir las cifras de tensión arterial y que además tienen demostrada eficacia en prevenir el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. El problema es que muchas veces nos confiamos y una vez que el enfermo consigue encontrar cifras normales de tensión arterial en alguna determinación, abandona la dieta o reduce espontáneamente la medicación, y esto es un error, porque el efecto beneficioso de la tensión normal es cuando se mantiene durante largos periodos de tiempo. Bueno, como han visto, estamos viendo que el control de los factores de riesgo vascular, y uno de los más importantes, ya hemos hablado en otro programa sobre el colesterol, hoy estamos hablando de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial está sobre todo muy ligada a problemas a nivel cardíaco, de corazones que se cansan, la insuficiencia cardíaca, sobre todo la diastólica, o sea, no permite que el corazón se llene, y las tensiones arteriales diastólicas elevadas no permite que el corazón se llene y va a provocar que el paciente se canse, se asfixie al caminar. Y por otra parte, el problema neurológicos y renales, sobre todo los problemas neurológicos, van a haber problemas. Nosotros en riesgo vascular siempre decimos, y lo han escuchado en el último vídeo, que la edad de una persona es la edad de sus arterias, no la del carnet de identidad. Me explico. Puede haber personas jóvenes que han tenido esa tensión arterial muy alta, la pared de las arterias ya está muy rígida y provoca problemas, y tienen una arteria, por ejemplo, de 80 años teniendo en el carnet de identidad 40 años. Y hay gente de 80 años que sus arterias son arterias muy flexibles, no tan rígidas, con lo cual tienen una edad arterial más joven de lo que pone su carnet de identidad. En la segunda parte del programa vamos a ver cómo se debe medir bien la tensión arterial, ustedes en su casa, qué métodos tenemos de medir para controlar muy bien la tensión arterial, algunos aspectos en ancianos, en embarazadas, en niños, y luego cuáles son las medidas para controlar la tensión arterial. Si ustedes son hipertensos, cómo se debe empezar a controlar la tensión arterial. No voy a meter en fármacos porque para eso está su médico de atención primaria, y en caso de que no se controle, pues o bien el cardiólogo, o bien el internista, o bien el nefrólogo.
Esos son los 3 médicos especialistas, aparte de su médico de cabecera, que es el más indicado, pues cuando no se controla, o bien internistas, o bien médicos de riñón, o bien cardiólogos, que son los que en el hospital van a intentar controlar su tensión arterial. En la segunda parte veremos cómo se mide, qué métodos tenemos aparte de su medición en casa de medirlo nosotros en el hospital y qué tenemos que hacer cuando un paciente es hipertenso o cuando nosotros somos hipertensos, qué tenemos que empezar a hacer y cuáles son las medidas para controlar esa tensión arterial.